güey. O sea, era un burócrata así que estaba en la ventanilla de atención y que era un ojete, güey. O sea, que te cerraba la ventanilla en la cara. O sea, de clase baja, ¿no? Entonces, pues sí, no hay esa representación, pero bueno... Luego también había muchos personajes y había muchas frases que se replicaron, o sea que sí eran como ya sketches ya superpuestos. En un bar, ya eran los últimos. Y de hecho, el más chavito, un güerillo, ¿te acuerdas de él, del elenco? Sí, un güerillo, estaba así como mesero. Muy pensado en Memín Pingüín. Sí, pero sí. Que también estaría funado. Sí, y era fácil. Te tengo una adivinanza, mami. A ver, dígame la adivinanza. La manera en la que manejaban el doble sentido. O sea, era muy permitido. A mí me parecía muy permitido. O sea, no lo veo... Muy buenas a todos. Nuestra concurrencia de 30 y 40. Me la aplicó. Y mira, mientras el joven estaba revisando su celular... Es que estoy buscando los saludos, Beto, pero bueno. Me la aplicaste. ¿Y qué crees? ¿Qué? Tienes oportunidad de... porque está apagado tu no le salió a Beto. Hola, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de En 30 y 40. Beto no me dejó ni respirar. O sea, entró así como rápido, pero bueno. Bienvenidos sean todos ustedes. El karma existe, señores. El karma existe, exactamente. Y bueno, pues estoy buscando para mandarles saludos a todos ustedes. Hoy vamos a platicar, hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes que cualquier cosa me gustaría enviarles un saludo, apretón de mano, abrazo a todos los que estuvieron este fin de semana. Pues pendientes de nosotros, pendientes de lo que vamos publicando. Y pues entre todos ustedes se encuentra Samantha Núñez, a quien le mandamos un saludo. A Sharon, obviamente, todavía no llega, pero bueno, pues aquí está muy seguido con nosotros. Obviamente, gracias, tía, a Gaby. Muchas gracias, que pues que ya es parte, ¿no? Sí. Ana Luisa, que también ya es ya empieza, este año comenzó. Ana Luisa Álvarez Ramos. Okay. Apréndetelo porque seguramente va a estar muy pendiente de nosotros. Qué bueno que aclaras. Vino a la mente otra saludos. También mira, se parece a Botos. A Flor Raquel Romero, saludos. Hace rato estábamos hablando de ella. Iván Reyes, muchos saludos. A Tania Alba, muchos saludos. Uriel Chávez, muchos saludos. A Pau, que ya se fue, muchos saludos. A Rebeca, obviamente que al rato... Se me hace que lo veo juntos y le dan like. ¿Quién y quién? Uriel y... Sí, o más bien uno le da like y por ende el otro. Interesante, muchachos. A mi mamá, muchas gracias, madre. A Perla Ivonne, a Samantha Núñez, ya dije, y pues a toda la gente que sigue la transmisión desde el YouTube. Tú tenías un agradecimiento especial por la aclaración que nos hicieron en los Picapiedra. Claro que sí, tenemos, y ahora voy yo, Rema, por favor, amigo. Rema, mientras se encuentra esa aclaración. Recuerden que, bueno, tenemos estos grupos en Facebook, en 30 y 40, en donde, bueno, pues nos pueden compartir todo, pues todo su acervo que tengan de los 80s, 90s y 2000s, pues de juguetes, de historietas, de recuerdos. O sea, hay mucha gente que guarda envolturas de dulces, hay mucha gente que guarda pues juguetes, muñequitos de los que salían en las cajas de dulces. Ajá. Quiero saludar también, antes de que se me vaya, a Mario Ramírez, y obviamente también a Ana... Ay, caray, ¿cómo se escribe esto? Más bien no cómo se escribe. Bueno, a Yani, para no decir su nombre, es Akoyani. Entonces, a ella le dicen Yani, pues muchos saludos, que también nos mandan mensajes de todo lo que hemos platicado. Hoy nos venimos a la orilla del estudio. Exactamente. Hoy, hasta acá porque están pintando. Ya está creciendo ya no seas humilde, por favor. Sí, está creciendo la concurrencia de
Exactamente. Entonces, Ya Botas ya no cabe en cualquier lugar. ya necesita, ya se iba a comprar su casa y Exactamente. Entonces, bueno, pues a ver, entonces ahora sí, haznos esa fe de ratas. Hablábamos en el episodio de los Picapiedra que el tema... Si no lo han visto, ahí está en el canal, sí, por favor. visitarlo. Está muy interesante, está divertido, está muy concreto, o sea, realmente no echamos paja. Sí, no, O sea, no. Sí, fue así como que muy fluido. Hablemos a grandes rasgos de toda la historia, porque es yo creo que fue la caricatura más longeva. con más capítulos, exactamente. Inclusive hasta con Gazú. Hey. Bueno, está bien, no diré más. Bueno, el caso es que el tema de la película de los Picapiedra, la primera, ya dijimos que en la segunda sale Gazú, en Viva Rock Vegas. Viva Rock Vegas, sale Gazú. Una genial idea de... ¿Gazú? Este clip, por favor, no lo vean los amantes de Lola. No, Gazú Siqueiros, muchos abrazos. No. Cas, Gazú y toda la gente de los amantes, mis respetos, pero el personaje del marciano no, man. Sí, no. Ok, bueno, nos dice B6 33. Ajá. Dice, muy buen episodio, ya sabes, bueno, les platico. Decíamos que el tema lo cantaban los B-52s. Ajá. Y yo te hice la corrección que eran los B652s. Ajá, exactamente, que no entendíamos por qué. Ajá, que no supimos por qué. Eso igual si se separó la banda o los derechos. Eso es lo que había. Y nos aclaran que... Y nos dicen que aclarando el punto de los B-52s, resulta que como mencionaron con otros personajes basados en personajes reales como... un cantante que siempre lo mencionas. Ah, caray. Que le va muy bien el nombre. ¿Con un cantante que le va muy bien el nombre que no existe? No, sí existe el cantante, pero lo modificaron. Piedrique Guzmán. Ah, con Piedrique Guzmán, ok, ya. Okay. Es que no manches, todo ese capítulo fue hace años. Sí. Ajá, o sea. Bueno, la banda, los B-52s, quisieron llamarse así porque la versión cavernaria de ellos mismos, el BC como tal es Before Christ. Sí, exacto, muy bien pensado. Por eso pasaron de B-52s a BC-52s. Ajá. Before Christ o para los del CBT, antes de Cristo. Sí, es que saludos. Es que si le sigo, sí, no aplica. Si digo con Alep ya es de Franco. Sí. Y entonces, bueno, para nosotros los CBT. Para los del CBT. No, pero los CBT son bien inteligentes, güey. También los de Conalep, güey, pero pues es del chiste, hermano. Para todos los de la Salle. Pero sí conocemos estudiantas del CBT. Ajá. Que o ya tienen chamacos o ya traen. No, pero vamos a hacerlo más elitista, güey. Para todos los de la Náhuac. Que te salgan acá. Rogelio, parte de su madre, pendejo. A todos los de la Náhuac, aclaración. Es decir, los B-52s de antes de Cristo. Algo así sería la traducción. Cabe señalar que en el soundtrack a una banda famosísima de los 90 llamada Green Jelly, que básicamente son una banda de metal parodia que saltaron al mainstream gracias a sus videos raritos, en especial el de la canción de Three Little Pigs, donde utilizaban animación stop motion con figuras de plastilina. Ellos versionaron para la peli la de Anarchy in the UK de Sex Pistols, renombrándola como Anarchy in Bedrock, que aparece ya casi al final de los créditos. No manches, qué chido. Gracias por los saludos y ya saben, acá andamos. Un abrazo a ambos y espero ya pronto visitarles y participar. Yo entrevisté a ese men, al de Green Jelly. Ok. Porque resulta que Green Jelly tiene un guitarrista mexicano, a que le mandamos saludos. Rex Carabello es su guitarrista. Y entonces yo tuve la fortuna de entrevistar a este don, el Manspellow, de... Ah, claro. Ajá. ¿No tiene un año pasado? No, ya tiene un buen. ¿Cuándo fue? Pues ¿Te invitó? estaba Rockberto. Ah, ok. No, ajá. Ha haber sido como 5 años. Ha de haber sido hace como 5 años. ¿Y dónde van a estar sus compas? Más o menos. International. Exacto, con estas gentes internacionales. Ahorita le mandamos también a Rex Carabello un saludo. Está tocando con La Unión, con pues esta banda del Hombre Lobo en París. O sea que bueno, pues ya está haciendo acá. Como Lobo
hombre en París. Y ya. París, No, ella es un hombre en París, versión 90. ella es un volcán, también era un crack. Varias. Pero bueno, pues está ahí con Rafael Bolín, pues ahí tocando y para todos, gran guitarrista mexicano. Pero gran aclaración esta que nos hace Vic en el YouTube. Muchas gracias. Comenten, siguen comentando. Y pues hoy vamos a platicar de un don que ya platicamos, ya tuvimos su primera parte. Y ahora vamos a platicar de su incursión en la televisión. Porque como ya dijimos, pues este cuate traía como mucha carga social, o sea, como que sí traía mucho este rollo como de utilizar la pantalla grande y la pantalla chica para exponer cómo estaba el país, ¿no? En ese momento, en esos momentos, el Mil Usos creo que fue el trancazo, y gracias a este Mil Usos... Sí, yo creo que es el primer reflejo que interpreta él, yo creo, que es el Mil Usos, y como que de ahí dice, ok, podemos hacer comedia y también poner a pensar a la gente. Que, ¿no? Muy como lo dijiste en aquel capítulo, en el pasado, pues había ya personajes políticos que hacían sátira política, que estaban muy, pues sí, muy perseguidos. Digo, no que ahorita no lo estén. Inclusive ahorita pues se me hace extraño que el Champ no haya subido nuevos videos. No sé, estoy como muy consternado. O sea, no quiero dudar de nadie, ¿verdad? Pero no sé. Entonces, pues siempre en todas las épocas ha habido como estos personajes que hacen comedia a partir de la política, o sea, a partir de la denuncia. Hija de su madre. Qué bueno que te bajaste, ¿eh? A partir de la vivencia social. Y Héctor Suárez pues escoge precisamente la comedia para empezar un programa que se volvió... Ajá, pero con un programa que sencillamente rompió e irrumpió sobre todo, pues, o sea, yo me acuerdo del impacto que tenía este personaje del No Hay. O sea, yo estoy hablando de que en aquel entonces, o sea, tú estabas naciendo cuando ¿Qué nos pasa? Empieza con algunos personajes como el No Hay, como el Flanagan, como este licenciado bien corruptote que era así una especie de Godínez, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Licenciado Buitrón? Ajá, que era un ojete, güey. O sea, era un burócrata así que estaba en la ventanilla de atención y que era un ojete, güey. O sea, que te cerraba la ventanilla en la cara o sea, nada fuera de la realidad. Pero a lo que voy es que yo me acuerdo que estando en la primaria, en primero o segundo de primaria, el No Hay era un personaje icónico, y que entendíamos perfectamente a esa edad el sarcasmo de lo que era este personaje. O sea, simplemente o sea, yo me acuerdo perfecto del tatuaje que tenía en el brazo, que era pues una chamacona encuerada, obviamente versión 3 pesos, o sea, muy estilo Guacarrock, precisamente, así muy burdo, exactamente. Sí, pues. Y recordemos que, bueno, que en 1985, pues obviamente cambia. O sea, bueno, desde el 84 cambia el gobierno. O sea, el gobierno de José López Portillo, un gobierno muy autoritario, un gobierno muy cínico, o sea, en donde hubo sexo, drogas y rock and roll, así sin ton y son. Donde hubo grandes traiciones, donde hubo grandes razones, o sea, ahora sí que como decía como decía por ahí la película, yo creo que desde ahí empezaron los telepresidentes, o sea, todos estos telepresidentes como de la Madrid, como Peña Nieto, como Salinas. Salinas era un... ¿Cómo decirlo? Era una diva de la televisión. Sí. Entonces, pues así fue López Portillo. Y obviamente en esos años, pues entra otra figura
de otro mono que, bueno, pues con esta figura, pues también muy autoritaria, pero que al final este cuate Miguel de la Madrid le toca un temblor catastrófico en la Ciudad de México y el gobierno, bueno, no se presenta después de 11 o 15 días, güey. La acción del gobierno mexicano de aquella vez fue esconderse. Sí, no manches, o sea, no se apareció, pero para nada. O sea, ahí empieza la acción de la sociedad civil, así ya como tal, como organización, como un ente organizado. Y exactamente ese año es cuando entra ¿Qué nos pasa? Ajá. Entonces, obviamente, yo no sé cómo habrá sido la negociación en Televisa, porque estamos hablando que todavía está vivo un personaje nefasto que dirigía una televisora con la premisa de decir soy un soldado del PRI, o sea, mi empresa está al servicio del PRI, todavía vivía. Y yo no entiendo, o sea, yo no me puedo imaginar la negociación a la que Héctor Suárez llegó con toda esta gente para presentar un programa en donde toda la temática fuera hacia eso. Mira, puede ser, porque también mira este personaje que le decían el tigre. Ajá. El tigre era una persona, o sea, a pesar de ser, como dices, un soldado, era un güey que le giraba bien cañón. O sea, tenía una inteligencia tremenda. O sea, si videorreta. Fue un cerebrote, o sea, mismo, échale el triple. Y aquí ya nos queda de ver ya, pero bueno. El caso es que el tigre, siento yo que la inteligencia, su mente así retorcida e inteligente, fue como el decir, vamos a hacer como una especie de equilibrio, porque ya nos estamos yendo mucho a la chingada con todo precisamente este asunto de la política de PRI, estamos metiéndonos también en un hoyo en el que no vamos a poder salir un día. Y como que siento yo que el equilibrar las cosas con humor, con Héctor Suárez, porque era literal, o sea, desvivían a quien le tirara al gobierno, ya sea de manera cómica o de manera directa o musicalmente, o sea, pues simplemente, o sea, seguidos. Simplemente el personaje de Noay, o sea, digo, para contextuarlo un poco, era exactamente un personaje pues con esta idiosincrasia, con esta mentalidad del mexicano ochentero, que estaba ya hasta la madre, ¿no? O sea, que ya no importaba, o sea, ya no importaba nada, iba a ser oprimido, aplastado, censurado. Entonces, obviamente el No Hay, pues exactamente era eso, ¿no? O sea, todos los sketches hablaban o sea, por ejemplo, cuando atendía una ferretería, ¿no? Entonces llegaba, oiga, joven, véndame 1 kilo de clavos. No hay. Y era así como el rollo de, me vale, no hay, no me importa, o sea, yo solo estoy aquí cumpliendo mi salario, que es miserable. Ajá, exacto. Como ahora sí que un cuate que no sabe mucho, que no tiene muchos recursos, elementos en su vida, pero que ya se dio cuenta que va a dar lo que recibe. Claro, exactamente. Entonces, lo que está diciendo es una madre, él va a dar una madre, entonces no hay sí, con ese coraje, pues sí. O sea, me da flojera, punto. Voy a cubrir mis 8 horas y me da madre. Ajá. Que a lo mejor hoy se llamaría el huevas, ¿no? Ajá. Porque realmente, o sea... No, fíjate que, ahí te va, con esta mentalidad actual, yo siento que lo verían al No Hay como un güey que precisamente está ejerciendo su derecho a negarse obviamente tu trabajo es atender, pero sí su derecho a negarse a ¿cómo se puede decir? A manejarse por alguien, ¿no? Pues sí, o sea, sí, obviamente tiene como muchas connotaciones, ¿no? Porque al final exactamente eso, ¿no? O sea, es una queja. Como te decía, algunas de las peleas, de las rebeliones pasadas, tuvieron ciertos resultados, ¿no? O sea, hoy en día, el trabajador puede decir no hay, y el patrón te va a decir te me vas a la chingada. Y el no hay puede agarrarle y decir,
¿Sabes qué? Esto me corrió sin razón. Yo estoy ejerciendo mi derecho a negarme por cierta razón. Esto me despidió. Pues se van contra el patrón. O sea, ya tenemos parte de, o sea, sí se logró, pero en esos tiempos sí era como decir, güey, me estoy revelando. Claro. Revelando. No lo hacía tanto así el personaje del Noah, ¿eh? O sea, se veía como un güey que, hacia la vista general, era como un güey que no hacía nada, que era un huevón. Exacto. Pero al final... pero ¿qué tal cuando pasaban unas chicas? Ahí sí se movía. Al final del sketch, ¿quién ganaba? El no hay, claro, exactamente, se salía con la suya. O sea, porque era exactamente como ese perfil. O sea, estábamos en una sociedad que teníamos ese perfil en donde pues realmente... Pues eras, o sea, si no eras burócrata, pues ni siquiera aspirabas a la clase media, pero ni de milagro, ¿no? Entonces... Ni a la clase media baja. Sí, no, ni a la media baja, ¿no? O sea, pues al final éramos una mancha homogénea de clase baja, ¿no? Entonces, pues sí, el no hay esa representación, pero bueno, luego también metes a un personaje... No es el único personaje. No es el único. Mete un personaje como el Flanagan. O sea, el Flanagan, un punk, así tal cual un punk, donde... Sí, que como que el personaje del punk representaba la juventud. Exactamente. Mexicana. Porque realmente en los 80s es cuando esta periferia... O sea, esta sociedad marginada, esta sociedad contracultural, contracorriente, no quiero decir de izquierda, pero pues sí anarquista, pues empezaba a cooptar ciertos espacios, ¿no? Y sobre todo después de un temblor en donde pues no pelaron, o sea, donde el gobierno no peló absolutamente a nadie y en donde pues obviamente estas personas como la Maldita Vecindad, como los Caifanes, como como el Aragán, o sea, que de alguna forma entraron a esta sociedad civil, que se manifestaron con su música, o sea, que utilizaron la música precisamente como una herramienta. Y entonces el Flanagan es eso. Rodrigo, ya no alcanzó a llegar. No, Rodrigo no alcanzó a llegar exactamente por eso. Pero fíjate cómo los sketches del Flanagan, cómo va ese asunto de... Inclusive hay un sketch muy famoso ahí en YouTube, ahí sí pueden checarlo, cuando el Flanagan llega con el tío Gamboín. Y el tío Gamboín lo regaña. O sea, lo regaña por estrafalario, por estruendoso, por vestirse así. O sea, toda esta estigmatización que evidentemente Héctor Suárez pues representaba para que se volteara a ver un poco a estos pues a estas tribus urbanas. Sí, esta cuestión, o sea, también lo hizo ver muy evidente, o sea, muy evidente Héctor Suárez en este tema del cómo te ven, te tratan. Ajá, exacto. Y era evidenciado porque además estamos hablando de, bueno, o sea, estas son las tribus urbanas, o sea, estamos hablando de que representó, o sea, porque obviamente, pues en otros lados todavía el punk, bueno, ni siquiera, o sea, estamos hablando de ya después de Querétaro Rock, yo creo que esto no existía, ¿no? Hasta el norte, que sí era un poquito más. Ajá, y eso por la cercanía de Estados Unidos. Se llegaba por Estados Unidos en algunos lugares. Pero, pues obviamente estamos hablando de una sociedad todavía con un subdesarrollo muy arraigado. Y que, bueno, estas contraculturas, pues las representaban exactamente con un punk. Que te digo, o sea, cuando escuchas el discurso, pues te das cuenta que es un... Sí, nosotros queremos libertad. Exacto. Queremos pasar por las calles, que no nos vean, que no nos tachen, que no nos... Queremos rap. Ajá, exactamente. Eso era lo que hacían. Y nada fuera de la realidad, ¿eh? O sea, nada fuera de la realidad, porque eso obviamente, pues sí sucedía, ¿no? Hay un sketch de más adelante, o sea, ahorita platicamos por qué, pero hay un sketch justamente de Flanagan, donde él está en la calle, está con su grabadora, lo denuncia porque se ve punk, Ajá. ya está forcejeando con un policía, y justamente acompáñeme porque usted le inventa todo lo que tú quieras para llevárselo. Y él le dice, no, o sea, yo estoy ejerciendo mi libre derecho
de caminar por la calle, ¿sí? No estoy molestando a nadie, no estoy haciendo, pero el policía, en el guión, el policía trataba de chingárselo. Sí, claro. Era y tú dirás, ay, no pasa. Sí pasa, y pasó, y seguirá pasando. O sea, actualmente me toca ver, fíjate que hace no mucho, estaba yo en el Metro Toreo, Metro Caminos. Y no quiero sonar despectivo, pero tú sabes que el oriundo de Oaxaca como que tiene una fisionomía muy específica, ¿no? No llega a grado peruano, pero sí tiene unos rasgos muy específicos. Y la policía, tengo que decirlo, del municipio de Nahualpan. De Nahualpan, ajá. Muy, ahí en Metro Cuatro Caminos, muy a las vivas, nada más viendo en cuanto veían, y cito su manera de decirlo, en cuanto veían oaxaquitos, iban y órale, antes de que entraran a la terminal del andarse, que entraran al metro, era de vamos a agarrarlos, esculcarlos, quitarles dinero y todo, y si nos podemos trepar, nos los trepamos. Sí, ¿cuándo no? Estamos hablando ya de esta época, o sea, estoy hablando a lo mucho 10 años que pues todavía que son de las cosas que no cambian. Sí, no. O sea, y de repente cuando ves estos programas a lo mejor cambia un poco el contexto, pero los personajes siguen estando vigentes. Está el Destroyer. El Destroyer también, exactamente otro personaje que recordamos mucho, extrañamente con este nuevo gobierno, bueno, que ya se va, pero que va a seguir, extrañamente con este gobierno desaparecieron los Destroyers, güey. Sí. O sea, todos los encapuchados estos que saqueaban Oxxos y demás. Es muy fácil. Y lo conocemos bien. Los partidos políticos, sí es un secreto a voces. Los partidos políticos tienen sus grupos de choque. Claro. Ajá. Y el grupo de choque que estaba tratando de tumbar precisamente a... Que por lo general están en las escuelas. Ajá, sí. A los... ¿Qué eran? A los odetos. Los 2 de abril. Los 2 de abril, los odetos, los odetos, los FEN, etcétera. Saludos. Bueno, pero ya ni me paro en las escuelas. Sí, exactamente. El caso es que que ya se me olvidó que estábamos hablando. Que el Destroyer era esa representación, o sea, el Destroyer era ese personaje anárquico, pero anárquico... Ya extremo. En extremo, agresivo. O sea, en extremo, agresivo, sí. Que pues en los 80s evidentemente era parte de también esta otra juventud que de repente pues se abocaba a los partidos socialistas, o sea, pues estos pues sí que de alguna forma buscaban poner un equilibrio y en ese momento, en esos años 80, que bueno, ya más bien era como de la mitad para el final, en esta última fase de los años 80, pues era muy necesario tener un equilibrio, porque además llevábamos muchísimos años solo con un partido, o sea, un partido que duró 70 años en el poder y como ya platicamos que bueno, pues obviamente eran pues demasiado... que tenían todo, ¿no? O sea, tenían las televisiones, tenían los periódicos, tenían todo. Que al final sigue ahorita estando igual. O sea, también mucho no ha cambiado. Era como esta escena de los Simpsons de... Bueno, vamos a ver los resultados. Uno para Martin, 2 para Martin. Sí, exacto. Ándale. Recuento. Ok, 1 para Martin. 2 para Martin. Ajá, exactamente. ¿Quieres un recuento más? No, ya entendí. Sí, ya. Yo sí quiero hacerlo. 1 para Martin, 2 para Martin. Sí, exactamente. Y bueno, pues este personaje precisamente, pues ahí nos puso a sudar Sharon. Ay. Saludos a Sharon Yandet, que está aquí en el estudio. Y bueno, pues la cuestión es que
estos personajes, exactamente esa representación, pues tenían una carga muy fuerte por eso. Era muy incisiva la Pero era en su momento, era necesaria. O sea, en aquel entonces era necesaria para tener un equilibrio y para entender que en México, como lo decían los zapatistas, México es un país de muchos Méxicos. Sí. O sea, no puede haber homologación, no puede haber un gobierno que piense particularmente en una cosa. Y que desafortunadamente, bueno, pues a finales o sea, en medio de esta década de los 20, pues tampoco hemos entendido muy bien, pero bueno. Si vamos, o sea, si revisamos el contexto de estos primeros personajes del Noy, del Picudo, del Destroyer, del Flanagan, del licenciado que no me acuerdo, pero era un cuate que trabajaba así, tal cual, en la burocracia y era un hijo de la tostada, ¿no? O sea, cualquiera de la ventanilla del IMSS, o sea, era... Y pues por lógica, por obvias razones, en 1986, el licenciado Huitrón, en 1989, en medio de pues varias controversias, pues la primera, pues sí, muy conocida, los excesos del señor Héctor Suárez, ¿no? O sea, inclusive hasta él mismo ha platicado de estas aventuras que tuvo, en paz descanse, que tuvo con los excesos, en donde pues de plano acabó hasta en Egipto, ¿no? Diciendo que su amiga francesa era la reencarnación de Nefertiti. Ajá, exactamente, y evidentemente, bueno, pues lo difícil que ha de haber sido trabajar con él. Y más importante, lo difícil que ha de haber sido trabajar en un programa que todo el tiempo estaba auscultado con el ojo gubernamental. Y que al final pues acaban cancelando, ¿no? O sea, que yo creo que el mismo Tigre dijo, güey, o sea, creo que ya fue suficiente del experimento. Creo que no fue buena la idea. Exacto. Creo que sí se está volviendo famoso, creo que el equilibrio ya se está volteando a... Y fue tan pegajoso que, bueno, pues por eso yo creo que tuvieron que llegar a esa decisión. Sí. Inclusive es interesante porque de ese primer periodo son pocos, o sea, como muchos de los acervos de Televisa, pues son muy pocos los programas rescatados. Ahora que los están ya, o sea, digo que ya como que la época ya cambió. Pues sí, Distrito Comedia. No. ¿Comedy Central? No, el otro. Sí, Distrito Comedia. Distrito Comedia. Lo estuvieron transmitiendo, el que nos pasa. Pero Y bueno. Bueno, entonces ahí obviamente pues sí es... Pues sí. El programa así de tajo. Ajá. Ya yo creo que más bien como que pues ya el Pelonchas le dijo, ¿sabes qué? Esto sí no lo quiero aquí. Sí. O sea, voy a empezar a hacer... O sea, hice toda una campaña con el pueblo. Me fui a comer a las casas de las personas. Ajá. Como para que me tiren... A partir de ahí yo creo que viene por ahí más bien. Que todavía falta, porque... Dijo, por favor, quita eso de televisión. Sí. No faltaba todavía un año para las elecciones del 88, pero puede haber sido. O sea, puede haber sido. Se sabe perfectamente que para ese tiempo todavía la democracia era un sueño guajiro. Ajá. O sea, se decía, mira, está en VIX. ¿Sí? Pero está el del 98. Sí, no, es que el 98 sí. Porque está mucho más ligero. Ahorita a ver si vamos a llegar a ese punto. Ahorita. Pero sí estaba más fuerte y pues sí lo quitaron. Y estoy casi seguro que fue por órdenes de, ¿sabes qué? Vamos a limpiar nuestra imagen y no queremos este tipo de cosas en televisión. Claro. Entonces se va Héctor Suárez, pues obviamente dicen váyanse mucho a chiflar a Pachuca. Se va. Doña Zoila, ¿te acuerdas de Doña Zoila? Pero ese también es ya el nuevo. Sí, también en el viejo estuvo. ¿Sí? En el 86. Nunca sí. Zoila de los 80. No, sí, también estuvo. Pero bueno, entonces pasa una época sombría para Héctor Suárez, en donde... Pues una sombría, más bien nos manda la
fregada. Ujú. Se fue un rato a Estados Unidos. Ujú. Y pues ya sabes, hace bares, cabaret, Ujú. televisión, no. Al final personajes. Sí. O sea, al final personajes. Y todo, y seguía haciendo seguramente monólogos. Ujú. Y seguía haciendo política. Sí, Ujú. estaba perfecto la temática de sus personajes. Ujú. Hasta que en 1991 Ujú. se mete en Univisión. Ok. Ujú. Se mete en Univisión, pero para esto conoce a un chavillo que estaba ahí pues, haciendo sus pininos en actuación. Juan Carlos Méndez. Méndez. Y lo jala para hacer el programa. Yo creo que fue mutuo. Para hacer un programa. Y sí, lo jala. Bueno. Y entonces, arranca con Imevisión. Con, ya sabes, presupuesto, o sea. Me acuerdo perfecto del Chiquitere, ¿te acuerdas? Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, del saxofón, ¿no te acuerdas? No era Chiquitere. Tan, taran, taran, tan. ¿Cuál era? ese. Era Black Machine. Black Machine. Tienes toda la razón. Ese era el... ¿Cómo se llamaba ese personaje? ¿Cómo se llamaba? No era el... Muchos lo llamaban el Flanagan, pero no. No era el Flanagan. No, ese no era el Flanagan. El personaje. No lo recuerdo. Pero siempre decía, es que ese tipo de sketchitos eran muy... ¡Qué Pachuca por Toluca! Ese era de los que era muy... Yo voy a quemarle las patas al diablo. Ahí tengo unas recetitas con crema que me están esperando, ¿vale? Y el que sepa de qué estoy hablando, que preste. Porque no es lado, vatos. Para que la pase de concha toda mi life en el refuego y en el cotorreo. Para pensar. Sí. El gallego. También El gallego. Sí, cómo no. Bueno, el caso es que arrancan este programa en Imevisión llamado La Cosa. La Cosa. En el que se junta un elenco como si fuera una compañía de teatro. Ujú. El que se jala justo también a Amaranta Ruiz, Ujú. la hija de José Carlos Ruiz. Ujú. Este actor que, como dice siempre... Se llama El Picudo. Picudo. Es El Picudo. Y entonces empiezan a hacer un concepto en el que obviamente Héctor Suárez no deja de lado su parte rebelde, Ujú, ujú. pero se da un poquito más de permiso para hacer comedia como tal, Ujú. ¿no? Y empieza a crear personajes. Porque además en el 91, o sea, el mismo presidente daba pie a esta aparente apertura, a esta aparente globalización, a esta parte bonita del neoliberalismo, donde todos ya éramos güeros y gringos, y entonces pues ya nos podemos reír de nuestras propias desgracias. Ya había rock and roll, ya éramos una sociedad concientizada para poder elegir el rock and roll, y entonces ya había conciertos en el Hotel de México, ya había conciertos en la Plaza de Toros, y entonces bueno, pues obviamente la televisión también empieza, pues obviamente desde el 88 empiezan pues a llegar estos programas pues de Estados Unidos, empiezan a llegar programas de España, empieza a llegar música de Argentina, de España, y pues obviamente hay una apertura, cierro comillas, en donde pues ya personajes que salían en esta televisora del gobierno, pues ya podían, y además como dices, o sea, una compañía de teatro que a legua se veía que era una compañía de teatro, mucha amalgama, mucho impacto sin recurso, y bueno, pues aquí se empiezan inclusive la hija de Héctor Suárez sale, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Pero también la hija de Héctor Suárez hace este primer elenco. Ya en esos tiempos. No te nos mueras, Beto. Ya en esos tiempos ya tenía broncas, ya no se llevaba bien. Héctor Suárez Gómez con el greñudo Gómez, porque ahora ajá. Pelón Gómez, Sí, ahora es el greñudo Gómez. Sí, exacto. Sí, porque salía en Televisa el otro, güey. Sí. Andaba con Andrea Legarreta y hago jetas de color de rosa y, en cosas así. En la de Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella.
No, pues ese cuate estaba acá con el Rubini. Sí. Con los Timbiriches. Y nada, estaba echando la fiesta loca. Pero obviamente sí, este elenco empieza a hacer otro tipo de sketches con menos recursos, con mucho impacto. Y pues refuerza todo lo que estaba haciendo. ¿Qué nos pasa con estos jóvenes que, bueno, pues obviamente combinan esta sátira política con sketches muy a cómo estaba la sociedad en ese entonces, contraria, aunque Beto me va a decir lo contrario, pero muy, muy contrapuesto a lo que decía, a lo que ponía Televisa, de que fueran puras güeritas y nalgonas y demás. No. Acá, pues obviamente, pues no, o sea, me acuerdo de la Sirvent, pues no, pues era Bueno, señor, hola. Según yo no, Sirven ya estaba con esta... Bueno, pero me refiero al equipo en general, o sea, no manches, o sea... más autóctona. Pues sí, exactamente. Pues no autóctona, sino más natural. Sí, no, o sea, más real. Sí, O sea... Había mucho talento, o sea, aparte... Hugh Hefner de Playboy hubiera dicho de The Girl Next Door. Sí. Así, tal cual. Sin pedos. Sí, o sea, sí, tal cual. Y entonces eso impactó demasiado. O sea, fue cuando Imevisión empezó a sacar cosas de demasiado impacto. La Cosa, por ejemplo, había muchos personajes y había muchas frases que se replicaron. O sea, que sí eran como ya sketches ya superpuestos. Es que todo se volvió parte ya de un como... ¿Cómo decirlo? De una línea que empezaron a llevar. Sí, y exacto. funcionó muy bien, o sea, Sí, funcionó muy bien. estaban los revolucionarios, Ajá. estaba Leodegario y Rigoberta, estaba Miramontes y Cotonete, estaba los viejitos, no me acuerdo cómo se llamaban, Ajá. Tomás y la Negra. Tomás. O sea, Tomás fue un trancazo para el señor Héctor Suárez, güey. Aparte, No, es que Tomás fue un personajazo, güey. Me gustó mucho de esta pluma de Héctor Suárez específicamente, de La Cosa, fue este tema de utilizar el doble sentido, el alburero, o el sexual, o con el doble sentido blanco, o el humor blanco. Y el Tomás... Pero burlándose de Televisa también. Sí. O sea, sí era una burla completamente a Televisa y a estos dobles sentideros. Sí, esta sexualización de todo. Pero aparte los dobles sentideros moralistas, vamos a llamarles así, que de repente era como Una especie de Paco Stanley. Ajá, pero sí había una hipercosificación de la mujer y una hipersexualización y una, o sea, no, era una cosa tremenda. Inclusive, pues hasta la fecha el estigma de no, pues es que si para ser actor, bueno, pues ya saben que hay una puerta chiquita, ¿no? O sea, esa estigmatización se llevó a un extremo de burla con La Cosa. Sí, así fue. Y fue interesante porque precisamente eso también, o sea, había otro. Diablo, güey. No, ese puro loco. No, ¿sabes quién era otro? Era así un personajazo que hoy en día no podría, pero por nada del mundo transmitirse ni en YouTube. Era el Héctor Suárez, un marido. Claro. Que traía sus palomitas, su collar de palomitas, güey, viendo el fútbol, güey, echado en un pinche sillón, güey. Digo, para que tengan una referencia, vean el video de la papa sin catsup de Gloria Trevi. Era muy parecido el personaje. Así, muy, muy parecido. Y güey, trataba mal a la esposa, o sea, y de verdad encontraba Héctor Suárez el chiste. Mira lo que me gustaba, que encontraban tanto Juan Carlos Méndez como Héctor Suárez el chiste. Y era bien divertido. Por ejemplo, con Miramontes y Cotonetes, eran dos ciegos que estaban con sus en una banquita con sus lentes oscuros y el chiste era demasiado básico la comedia de esos dos personajes. Porque era Miramontes, ¿qué pasó, Cotonetes? Pues nada, aquí viéndome las bien negras con este nuevo gobierno. Sí, te entiendo, yo ya no la veo llegar. Sí, todo era referente a la vista que no tenían. Exacto. Y lo más cagado era que de repente en un momento pasaba, ya sabes, una morra en minifalda que nada más se veía de la cintura para abajo. En minifalda. Y los dos ciegos con sus lentes y volteaban a ver. Y seguía el sketch. O sea, era una tarugada
que tenía 6, 7 años cuando salió este Pero lo programa, entendías perfecto. entendía y me reía, me daba mucha risa las tarugadas porque sí, o sea, había cosas que sí no entendía, como por ejemplo la mesera que sacaba de las boobies las cosas. ¿Va a querer café o té? Y estaban el Héctor Suárez y el Juan Carlos Méndez y volteaban a verlas. Yo quiero un café. Y le sacaba su sobrecito de café. No, yo quiero un té. Y sacaba el té. Esas tarugadas, pero eso Calle, ya era fíjate, era más acá fuertezón. Pero era sarcástico. Sí. O sea, era sarcástico de cómo lo manejaba Televisa. Sí. O sea, acuérdate de la hora pico, güey. Ajá. No manches, o sea, sí. Que ahorita que hiciste, ahorita te digo otra genialidad. Pero, por ejemplo, los cuates borrachos, los dos godines, güey, que estaban en su en un bar, ya eran los últimos. Y de hecho, el más chavito, un güerillo, ¿te acuerdas de él, del elenco? Sí, un me güerillo, estaba así como mesero. Así con su cara de... Ajá. Y los otros de acá... Pero humo de cigarro y botellas. Se podía mostrar en televisión todo. Y empezaban... Jupa, ¿tú sabes cuál es el santo de los inodoros? ¿Cuál? El sanitario. Y se empezaban a botar de risa. Y pasaban la imagen de arriba. El barman y el becero así. Ay, estos dos, sí, claro. Y eran puras babosadas. El Tomás era buenísimo porque le hacía Tomás era una adivinanza a la negra. Y además la negra era Juan Carlos Méndez. Y le quedaba perfecto. Sí, era una señora. Sí, era una... Es que ya por todos lados ese personaje estaría funado. Sí, no, por todos lados. Pero por todos lados. De entrada el blackface, güey. Ajá, sí. Ya de entrada el blackface ya no es imposible. Pero o sea, toma. Luego la personificación de Tomás. O sea, también. Que realmente estaba inspirado en Memín Pinguín. Sí, estaba muy así. Muy pensado en Memín Pinguín. Sí, pero sí. Que también estaría funado. Sí, y era fácil. Te tengo una adivinanza, mami. A ver, déjame la adivinanza. La manera en la que manejaban el doble sentido. O sea, era muy permitido. A mí me parecía muy permitido. O sea, no lo veo... Vuelvo a lo mismo. Era sarcástico. Sí, no lo veo o sea, era en contra de la televisora. No lo veo sayas. No, porque exactamente de eso se burlaba. Sí. Exactamente de eso. Y este programa se transforma. La cosa... no, espera, todavía bueno, a ver, todavía falta. No, porque ya este programa duró del 91 al 93. Ajá. 93, 94. 94, si no me equivoco. Sí, 94. En La Cosa también se inventaron otro detalle bien interesante, que justamente para sustituir ese asunto de las cabareteras y las piernas y las boobies y las nalgas y todo eso, se hacen musicales, güey. Sí, es cierto. Que hacían musicales de alguna canción, por ejemplo, no sé, se aventaron a los Gypsy Kings, güey. Que era la Bamboleo. de Taca Taca. Ándale, Bamboleo. Y hacían todo un video musical que pasaba en pedacitos en el transcurso del programa. Y el ending del programa era el musical. Y ya, o sea, eso... Sí, eso era muy y eso me rompió mucho la cabeza porque decía, no, qué dedicación de agarrar y después de hacer 3 sketches, te pones a hacer un maldito musical. O sea, estaba muy bueno. O sea, me gustó mucho esa idea y que después se replicó, pero bueno. Resulta que entran cuando ya compra el tío Richie la concesión TV Azteca. Bueno, se transforma en y se crea TV Azteca y pues prácticamente toda la plantilla de Imevisión se fue a TV Azteca. Sí, se vuelve azteco. Entonces, creo que ahí estaba haciendo una negociación. Llevan para la cuarta temporada. Ya estaban, o sea, estaban haciendo acá una serie de programas en de La Cosa. Ya venía la nueva temporada de La Cosa. Y entonces tienen ahí un problemilla, no se entienden. Obviamente no se van a entender el tío Richie y Héctor Suárez. Obviamente un mercenario y el otro un rebelde. No se entendieron. Llega un momento, o sea, ya tenía todo grabado, o sea, tan responsable estaba y tan metido en su papel y su trabajo Héctor Suárez, que antes de que le pidiera Azteca el material, él ya lo había grabado, ya lo había hecho, ya había realizado todo. Entonces... sí, no cabe duda que un profesional. Sí. No nos queda... No llegan a un acuerdo. No llegan a un acuerdo y termina mandando a la chingada a Héctor Suárez al tío Richie. Así, pero te me basa mucho a la chingada.
Y entonces se tiene que ir de viaje Héctor Suárez. Se va de viaje y para esto le quitan, o sea, sí, ya, lo corren. O sea, aparte de que renuncia, pues obviamente le quitan todo, credencial, todo acceso a TV Azteca. Y él no puede entrar a recoger su material. Entonces le dice a Juan Carlos, ya chingó su madre esto. Ajá. Ya se acabó la cosa, saca todo el material. Que puedas. Sí, todo el material que acabamos de grabar. El que acabamos, porque el otro ya pertenece a Imevisión Azteca. Pero este material que no ha salido, sácalo y lo vamos a meter en otro lado. Ya sea en Estados Unidos, ya sea en otra televisora, donde sea, pero ya no se va a hacer nada en TV Azteca. En Ponchivisión. Ajá, y donde sea. En CRN Media, no sé, donde sea. Donde sea. Ajá. El caso es que, pues obviamente le llega el tío Richie a Juan Carlos Méndez y le dice, oye, pues pásame el material, ¿no? Hablando de mujeres y traiciones. Y Juan Carlos, pues obviamente seguramente le ofreció lo que ya vemos después. Claro. Y entonces le entrega todo el material. Lo demanda a Héctor Suárez y le gana. Pero aún así, se lo atoró el tío Richie. Porque termina yéndose Héctor Suárez a Estados Unidos, a Telemundo, a hacer un programa que se llamaba La Otra Cosa. Con un elenco totalmente diferente, a excepción de su hija. Y no pega, pasa sin pena ni gloria La Otra Cosa. Y aparte lo grababa desde los estudios Universal en Hollywood. Órale. O sea, ya se había hecho de billete Héctor Suárez. Y yo creo que a Telemundo le interesó muchísimo la idea y pues le metió billete. Claro. Y pues no, pasó sin pena ni gloria. Pero para 1995 aparece un programa que se oía... Puro loco. Y sale Juan Carlos Méndez. Bueno, decía, Televisión Azteca presenta a Juan Carlos Méndez y Amaranta Ruiz en Puro loco. Pero no solo eso, todo el elenco de La Cosa ahí en Puro Loco, güey. Exactamente. Replicando muchas cosas, pero aún así se sexualizó más. Y mejorando otras. Sí, se sexualizó más el programa. Claro. O sea, ya había ahora ya sí... era de televisión privada. Sí, ya había más piernas, ya había más cosas así. El infierno. Sí, el infierno, el Averno, era el Averno. El Averno, no man. Sí, era el Averno. ¡Bienvenidos al Averno! ¿Cómo me hacía reír? Era una era una tarugada, estupidez. Sí, que pero de veras... caían de la rampa. No, de veras. ¡Ya llegó el primero de la noche! Yo creo que no hay nada que me haya hecho reír más buenísimo. Que Jackass. O sea, para mí, si me quieren hacer reír a mí, Jackass. Pero ese del Averno, no manches, ese sí me hacía, me sacaba la carcajada. Algo que se idearon tanto Juan Carlos Méndez y Héctor Suárez, y lo replicó después Juan Carlos Méndez más, un Puro Loco, pero se empezó en La Cosa, fue el sketch corto. Sí. Así como de repente cuenta, digamos, vamos a llamarle los one-liners. Ajá. O sea, de que si te avientas un chistecito one-liner, pues que dura 30 segundos. Sí, sí. Hay sketches que duraban un minuto, pero así súper rápidos, ¿no? Y salían en La Cosa y los replica Juan Carlos Méndez en Puro Loco, siendo un hitazo. ¿Por qué? Porque tenías muchísimo dinamismo. O sea, se movía tu programa así de rápido. Y para los 90 era muy rápido. Sí. O sea, se movía de... Señor. ¿Qué pasó, Gina? Hola. ¿Tú sabes qué sale? Si cruzamos, que era un burro. Sí, era así, era un burro. ¿Y un plomero? No lo sé, Gina. Sí. No, era un burro. Y un burro y un trapeador, creo. O algo así. Un plumero con un palo de ¡Gina! ¡Adiós! Ay, era una babosada esa. Gina Sirvent, me caía muy bien su personaje de Gina Sirvent. Fíjate que de adulta sí me sacaba de onda. Porque como que tenías el personaje de... Y ya después se metía a las novelas, ¿no? No, o sea, deja tú. O sea, en el mismo programa, cuando hacían sketches con las demás... Sí era así como que... Ay, no me rompas la ilusión. En una de esas hubo igual un sketch muy fácil.
Oye, ¿qué crees? Igual era como supuestamente más joven, va con una amiga. ¿Qué crees, amiga? No, ya me pasó. ¿Cómo crees? Ya lo viví. Sí, no, me fue maravilloso. Ajá. Me hice esto, hice aquello. Y no, estuvo padrísimo. No sé qué. Ok, a ver, platícame más. No, nada más no me invites a sentar. Y ya salen las risas, güey. Y yo así de, no, tú no, Gina. Sí, entonces, ese programa se volvió el sketch corto, o sea, replican el sketch corto, replican la interacción entre dos personajes nada más, replican... No, en el haber no eran muchos. Sí, replican el musical. Sí, no, en el haber no. Por ¿El ejemplo... musical? Ajá. Sí, por ejemplo, el Williams y el Shorty Ajá. era igual. Y hablar de política igual. El Williams y el Chori, sí es cierto. Sí, era el otro... Sí, ¿qué pasó, mi Williams? ¿Qué pasó, mi Shorty? Ajá, sí. Y y así, ¿cómo ve que están diciendo que van a subir el precio de las tortillas? No, si lo suben el precio, creo que ya. Sí, ya, era el se daban el sketch, chiste. Y ya al final, que traían sus pocillitos, que eran indigentes. Ese empezó... Pues. Salud, mi Shorty. Salud por su hermana, mi en Williams. 1994. En 95. Arranca en 95 y termina en 2000. O sea, un rato. Creo. Y en medio, en 1998, Héctor Suárez entra con ¿Qué nos pasa? Regresa a Televisa. En Televisa, en donde el sketch más sonado es el de esta... Oiga. No, la de... ¡Padre! Chabela, güey. Chabela. No me acordaba que era de ahí, güey. Sí, pues sí. Chabela de ahí se hace famosísima. Ay, otra vez tú, Chabela. Sí, ese fue el trancazo. Sí. Pero, pues obviamente se ve que sí. Obviamente se metió la rete mega macro emputada de la vida. ¿Por qué? Pues por puro loco, porque sí, la neta es claro. que duró Sí, no, del de 95 hecho, al 2000 de hecho, cacho. Creo que hubo una oportunidad donde pudieron haber hecho las paces. Hubo un especial de Héctor Suárez, que era no sé qué de Héctor Suárez. Invitan a Juan Carlos Méndez. No sé si fue, creo que sí fue. Y ahí como que ya fumaron la pipa de la paz. Ajá. Pero no volvieron a firmar nada. Espero que haya sido de La Paz. La pipa acá. Sí. Bueno, conociendo a Héctor Suárez, quién sabe. Puede ser, ¿no? El caso es que... La moraleja, niños... Ajá. es que al final... O sea... el tío Richie te va a ganar siempre. No, Juan Carlos Méndez no volvió a hacer nada. No, Juan Carlos Méndez se perdió después y Amaranta Ruiz... Tampoco. No, sí, Amaranta Ruiz está en Estados Unidos. Y aquí en Azteca estuvo haciendo novelas. Pero versión second, third. Sí. No, ya no creció. La moraleja de la vida es pórtense bien. Al que se porta mal se le pudre el tamal. Fíjate que... Porque es que eso, o sea, les duró. O sea, sí les duró, pon tú del 95 hasta el 2000 y garra. Pero al final no volvieron a hacer absolutamente nada. No. Y ya tenían toda la compañía y ya tenían pues todo el tiempo trabajando. Eran muy buenos. Y con todo y todo, pues al final Héctor Suárez pues siguió su carrera. Evidentemente siempre fue primer figura. Con Chabela, bueno, obviamente volvió al super macro mainstream. Inclusive, bueno, pues hizo otras cosas. Héctor Suárez, siempre se estuvo renovando. Sí. Siempre fue parte, pues, ríspida de la crítica social en México. Sí. Siguió haciendo películas. Y Juan Carlos Méndez, ¿qué crees que pasa? Cuando termina Puro Loco... Pues que cuando actúas mal se te pudre el tamal. Sí, también. Cuando termina Puro Loco... Juan Carlos Méndez quiso entrar a hacer más producciones porque ya su currículum ya decía productor, güey, pues obviamente. Productor, director. Y por el tipo de corte que tenía el programa, para aquellos años, nadie quería trabajar con él. Todos le decían, no, es el del Puro Loco. No, güey. No, güey. O sea, terminó minimizándose él mismo después de todo el éxito. Le pasó a Amaranta Ruiz, le pasó a... O sea, es que del elenco, por ejemplo, hay uno que ya falleció, falleció hace varios años. Uno de ellos que era el que siempre salía en el sketch del asaltante. Ok. Así era de ahora sí ya tocó Zacatito para el conejito. El del microbús, güey. Ese estaría muy funado también. No, güey, ese güey ya, no. No, güey. No tenía nombre, ¿verdad? Sí.
No, según yo no. El otro, güey. El que estaba recargado, güey, leyendo su pinche cuentito, güey. Que llegaba, no sé, por ejemplo, ¿Qué pasaba Maranta Ruiz? No, Ah, ya que estaba el güey que estaba con su apellido, me estaba riendo. Ajá, sí, que ya me llegaba acuerdo pronto, cuál. llegaba uno del elenco, un enanito, ¿no? Ajá. Y decía, oiga, señor, ¿cómo llego al gigante? Uy, no, pues yo creo que no vas a poder. Yo creo que ya mejor párale así. Ah, qué payaso. No, si te vas a enojar, ¿para qué preguntas? Sí. No, sí eran míticos algunos personajes Sí, no, de sí, Puro Loco. eran muy... Y de la cosa, o sea, en general. ¿Eh? El del microbús. Es que ese güey era... Y aparte su pinche peluca acá de chinos y hacía sus viscos cuando... Demasiado guarro. Demasiado, güey. O sea, había muy buenos, güey. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas el que vimos allá en el Politécnico, el que era maestro? Ah, sí, ¿cómo no? Ajá. Un día llega supuestamente a la oficina postal, ¿no? Es gay, ¿no? Llega a la oficina postal y ella, oiga... ¿Y por qué no nos tomamos una foto con él? ¿Por qué no nos tomamos foto con él? La debe de tener James. Porque según yo sí... ¿Sí nos tomamos fotos? Sí, según yo sí, pero la de tener James. Llega. Ajá. Llega a la oficina postal y dice, oiga, ¿aquí es donde se pagan los giros? Ajá. Sí, ahora aquí es. ¿Y cuánto me da por este? Sí, claro. Era muy estúpido. Y ya sabe que ya se acababa el sketch. Sí. Eso era sí, lo que me gustaba, que era pum, pum, pum. Que eran como TikToks. Sí, porque o sea, se Televisa, adelantaron a su tiempo sí, y ándale. eran como una especie de TikToks. Y funcionó. Y funcionaba muy porque bien. Porque retenías a la gente porque estabas cambiando a cada Claro, rato de situación. y no provocabas el zap. O sea, te hacían un zap ellos automático. Sí. Y además, creo que uno de los ganchos más fuertes de Puro Loco, pues era precisamente el elenco. Aunque, pues bueno, obviamente, pues sí, Héctor Suárez, pues sí, al final, lo que es el peso del trabajo, ¿sabes? O sea, lo que es el peso de continuar con una misma idea, con una misma línea, con un camino ya muy trazado. Creo que exactamente eso es lo que al final, a lo mejor no con el programa que nos pasa como tal, no. Pero pues continuó muchísimo tiempo con este personaje del padrecito con Chabelita. Y pues al final acabó, yo creo que metiéndose en la carrera de la comicidad. Yo creo siempre, que también. Sí, muy ríspido. Sí, yo creo que también una manera de precisamente golpear a las altas esferas, que eran los enemigos del pueblo. También fue apoyando proyectos más pequeños, ¿sabes? Ajá, exacto. O sea, de repente salían películas, o sea, por ejemplo, sale la película de... Digo, yo sé que es de Omar Chaparro y de Adrián Uribe de Sabe Patria, pero se ve que no había presupuesto. Pues sí. Y se la avienta la película. Hay otra que se llama Mentada de Padre, que es muy cagada, también sale. Como que se fue por allá Héctor Suárez, no a hacer cine más. También ya Limas Perezas con el Pelón Gomis. Y el Pelón Gomis se metió más al medio del mundo del stand-up. Y por allá de puta madre de tener como... Sí, ya tener sus 10 años. Por allá de 2014, 2013. Hace, creo que fue con Estrella TV o con Comedy Central, no me acuerdo con quién fue. Le hace un roast a Héctor Suárez. Sí, claro, sí. En el que, entre los que más así Anabel recuerdo que figuran, Anabel Ferreira, Marta Figueroa, Arturo de los Supercívicos, el Cojo Feliz, que ya le llamaba la mejor Héctor pluma Suárez, de México, Héctor el Pelón Gomis. Había otros 2 actores que no recuerdo cómo se llaman. Alexis de Anda, que también es comediante de stand-up de la vieja guardia. Bueno, de los que iniciaron aquí en México esa corriente. Esa corriente del stand-up moderno. Estaba Alexis de Anda, el Cojo Feliz. Y le fue muy bien. Y pues aquí en México no se utiliza mucho, pero Héctor Suárez, pues no es de ver nada más comedia nacional, ¿verdad? Claro, sí, claro. Entonces, me acuerdo que terminan el roast y todo, y pues viene la réplica del rosteado, ¿no? Que viene siendo Héctor Suárez. Y agarra todos. Yo no sé cómo estos chamacos se atreven a rostearme, a decir que esto es un roast. Mijito, dice al te voy a enseñar cómo se hace un roast, cabrón.
Y te vas a aguantar. Y vean, se chinga a todos, güey. Sí. Y así bajita la mano, así con Anabel Ferreira, fue así de... Sí. Como que entre líneas se lee... De la parte de tanto de uno como de otro... Hijo, extraño esas noches de pasión. Así se alcanza a leer como que... Híjole. Sí. Qué mal que ya estamos viejitos. Sí. Y muy bueno, o sea, la verdad es que la comedia se le daba muy natural a Héctor Suárez, a pesar de que era muy temperamental, era de carácter muy fuerte. Pues yo creo que era parte de esa bipolaridad, ¿no? O sea, yo creo que sí era una cosa de su humor, de su personalidad, de su personaje. Lo respetó siempre mucho al personaje. Y pues sí, al final yo creo que algo que a mí en lo personal se me hizo maravilloso es que siempre fue congruente. O sea, siempre fue congruente con todos los presidentes. Sí. Hasta con este último. Ah, no, sí, también. Todavía le tocó. Que al final, pues sí dijo, güey, o sea, yo voté por usted y no mames. O sea, congruencia. Completa congruencia. Así. Le faltó decir nada más a Héctor Suárez en ese momento es... El comediante aquí soy yo. Ajá, exacto. El que hace reír aquí soy yo. Exacto. El gracioso soy yo. No, sí, es muy congruente. Un personaje fuerte. Yo creo que sí, difícil trabajar con él por todo, ¿no? Pero... Y pues por su enfermedad. Porque, o sea, además del alcoholismo, pues sí era esa cuestión agresiva, pesada. Pero sí, o sea, muy a pesar de eso, quien llegó a trabajar con él, güey, aprendes. Sí, todo. Sí, güey. O sea, más allá de que haya sido uno de los peones de Televisa, porque al final de cuentas le tocó ser peón con ¿Qué nos pasa? Digo, se dio cuenta hasta después. Porque fue asunto, te digo, o sea, yo siento que sí fue, vamos a equilibrar la balanza. Sí, como parte de un equilibrio, claro. Y mi peón va a ser Héctor Suárez, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y bueno, pues lástima por Juan Carlos Méndez, ¿no? O sea, que bueno, pues sí hay que pensar tres veces las cosas antes de decidir. Sí, ¿no? dijera esta canción de Manu Chao. No todo lo que brilla es oro. Bueno, lo dicen al revés. No todo lo que es oro brilla. Y sí, o sea... Sí, exactamente. Estaba muy padre, pues sí. Pudo hacer lo que quiso con el programa. Hizo un concepto muy como el de Héctor Suárez. Les funcionó 10 años. Pero se acabó. Y bueno, pues los invitamos a ver nuestro musical. Antes de que se acabe el programa, no se pierdan el musical. Sí va a ser con Chiquitere. Tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan. Pues nada más va a estar Botas dentro del roast femenino. Pero pues no sabe bailar, entonces ténganle compasión. Pero sí es cierto. Vean en YouTube capítulos de Puro Loco, completamente recomendables. De La Cosa también hay. De La Cosa también hay. De La Otra Cosa también hay. Sí. Yo les recomiendo muchísimo. Se van a sentir muchos identificados. Así eran las parejas en aquellos tiempos. Se tomaban muy malas decisiones. Leodegario y Rigoberta son una joya. Sí, claro. De verdad que son una joya. Entonces, son así muchas veces lo que realmente quisieras decir. Ajá, sí, exacto. Lo que te reprimes, que estos güeyes sí les valía gorra. Sí, muchas... Ay, hija de Dios. Así, por ejemplo, lo que yo le diría a Botas en estos momentos... Es que apestas. Es que apestas. No, es que sí era una cosa así de... No, muy bueno. Sí, era de pásame el periódico, vieja bruja. Amaranta Ruiz y Héctor Suárez también hacían una gran muy buena mancuerna. Digo, obviamente Juan Carlos y Amaranta también, pero no... Pues de veras... Pues fueron pareja, pues sí, secreto. Pero obviamente sí lo que hicieron Héctor Suárez y Amaranta Ruiz, no manches. O sea, mis respetos... Sobre todo en esa pareja. Y no, pues, bueno, obviamente todo el programa, o sea, es que toda la serie, o sea, el que nos pasa, la cosa, el Puro Loco, La Otra Cosa, el otro que nos pasa. El que nos pasa 2. La neta es que sí vale mucho la pena rescatarlo. Y lo más interesante del asunto es que
el nivel de crítica política increíblemente no ha variado nada. No. O sea, sí es impresionante eso. Sí, tú puedes poner un discurso de esos personajes en la actualidad y lo entiendes perfectamente porque Sí, sigue pasando lo sigue mismo. Y exactamente igual. además, y lo tengo que decir, hace 5 años entramos en un retroceso muy cañón. Aunque me digan que no, que estamos en el proceso, en el progreso y que y que no sé qué, son bien conservadores y que la chingada. No manches. No. Tuvimos un retroceso. Ay, no manches. Desde que muchas cosas que ya estaban, lo más básico, La discusión, que ya estaba en digital, de la- ¿tuviste que volver a hacerlo en papel? La discusión si la Tierra es plana, ¿no? Bueno, eso ya es. Todo el planeta entero está. Pues sí, pero es que es una tendencia mundial, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. sí es algo Sí, el retroceso. muy... Pero no muy vamos a de moda. No nos vamos a quejar de eso porque nosotros estamos hablando de los 80s y 90s en el Exactamente. 2024. Personas, muchas gracias. ¿Personas dijiste? Personas. Ah, caray. Personas, muchas gracias por escucharnos. Vean los videos en YouTube. Que pues neta, qué bueno que existe YouTube. Sí. Y bueno, pues comenten qué les parecen. Y pues nos vemos la próxima, Beto. Nos estamos viendo Nos en la escuchamos. próxima. Nos escuchamos, vemos. Vean todos los demás programas. Y los invitamos a que vean los demás emisiones de este podcast en 30 y 40, que está dividido en 2. Es uno de personajes de televisión Y otro de caricatura. y otro de caricaturas o programas infantiles. Exactamente. Y van saliendo así. Y los que nos faltan todavía. Puta, y de temas... ¿pa' Y qué? los que nos faltan todavía. No saben. Pero Muy bueno, bien. pues muchísimas gracias. Pues manténganse en contacto. CRN Media MX en todas las plataformas, en todas las redes sociales. En 30 y 40 en Facebook, en 30 y 40 Podcast, en 30 y 40 nuestro grupo, para que se pongan en contacto con nosotros. Yo soy Albert Cerón. Yo, Rafa Martínez. Y esto fue en 30 Y y... 40. Eso, Chihuahua. I'll play some jazz. Bueno, valedores, ahí se ven. Esta cosa felpó, finiquito, o sea, finish. Ahí nos vemos, locos. Yo voy a quemarle las patas al diablo. Ahí tengo unas recetitas con crema que me están esperando, ¿vale? Y el que sepa de qué estoy hablando, que preste. Porque no es helado, vatos. Para que la pase de concha toda mi life en el refuego y en el cotorreo. Ahí nos vemos, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, un sote? RMC.